Y nosotros podemos decir eso. Ningún ser humano en esta tierra es merecedor de lo que Dios le entrega al hombre. Pero Dios tiene amor en abundancia. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la palabra de Dios nos dice también que esta palabra que les enseño es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los que se portaban bien. No. La palabra digna de ser recibida por todos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, cuando uno habla de los pecadores, parece como un grupo externo allá afuera. Pero Pablo, en la escritura o en la inspiración que Dios le da en esta carta, dice: de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. Como decir, no me olvido de donde el Señor me sacó. No me olvido de donde Él me trajo. No me olvido que yo un día no tenía esperanza en el mundo. Andaba sin Dios en el mundo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Gloria a Dios. Y cuando andaba en el camino que era camino de perdición, gran luz resplandeció sobre las tinieblas que habitaban en mi vida. Y el Señor Jesús reveló su gracia hacia mí, como también la reveló a ti, a tu casa y a todos los que invocan el nombre del Señor. Aleluya. Así que ciertamente anduvimos muy mal. 7 por 70, 490. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántos pecados llevábamos nosotros antes de que el Señor Jesús apareciera en nuestra vida? No, eso no se puede contar. Porque el hombre de pronto tiene un altercado con su prójimo o con los cercanos y ya pensó mal y no ha dicho todavía una palabra. Y ya mató a su prójimo en su corazón. Y entonces cuando va a hablar dice: siempre tú. Y ya lo ultrajó de palabra. Y ya mintió, porque es que tampoco el prójimo se porta mal siempre. Y ya hay solamente en unos 2 minutos, ahí hay 10 pecados en un momento. Definitivamente no se podía seguir por el sistema de sacrificio antiguo, porque fueran las ovejas y los chivos, fueran animalitos que hubieran quedado únicamente en la historia. Así que Dios nos invita a recordar esto, para nosotros empezar a usar algo que hay veces se pierde en el contexto de la vida cristiana, y es la misericordia hacia otros. Porque entendemos el concepto de misericordia, de gracia, pero es muy bonito cuando eso se nos aplica a nosotros. Gloria a Dios. Pero cuando lo tenemos que aplicar, es cuando vienen los grandes conflictos en la vida de cada individuo. Pastor, estoy pasando por una prueba, por un conflicto, por una dificultad. Bueno, ¿y cuál es? No, es que alguien me hizo. Bueno, está bien, te hizo y lo perdonas. No, pero yo quiero que... Es donde vienen los conflictos. Así que tenemos que recordar primeramente que todos nosotros nos descarriamos. Todos. El hombre más consagrado que usted quiera ver en la iglesia. El hombre que sopla el Espíritu. El hombre que de pronto impone las manos y los muertos resucitan. El hombre más santo que usted pueda llegar a ver hoy. Ese hombre en el tiempo pasado sin Cristo estuvo descarriado. Aleluya. Tenemos que recordar también que nosotros no éramos pueblo del Señor. No éramos pueblo. La Biblia me muestra que Dios se formó un pueblo, y usted revisa en el contexto testamentario y ese pueblo se llamaba Israel. No se llamaba iglesia. ¿Recuerda eso? Ese pueblo se llamaba Israel, se llamaba iglesia. Y Dios tomó unas ramas del olivo que Él había preparado, como no dio fruto, cortó
Y Dios colocó dentro de esas ramas a un olivo común y silvestre. ¿Quiénes eran esos? Nosotros. Entonces, aparte de perdonarnos, se nos dio un lugar de importancia dentro del pueblo del Señor. Y entonces ahora habla la palabra que ya en el pueblo del Señor ya no hay judío, ni gentil, ni griego, sino que todos somos uno, porque Él derribó la pared intermedia de separación. Aleluya. Dicho de otra forma, es como si el Señor nos recordara que nosotros, gloria a Dios, hoy somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice la palabra, nosotros, que en otro momento no éramos pueblo. Nosotros, que en otro momento no habíamos alcanzado misericordia, hoy hemos alcanzado la misericordia de Dios. Aleluya. Nos recuerda la palabra de Dios que cuando estas cosas suceden, donde Dios a nosotros nos toma y nos coloca en un lugar donde nosotros sabemos que es inmerecido, pero nos colocó por pura gracia, en el ser humano se debe producir algo. Eso que se debe producir es amor y agradecimiento. ¿Comprende lo que le digo? Que nosotros no somos agradecidos de balde. Nosotros ciertamente tenemos que reconocer que grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Tenemos que reconocer que cuando Él nos vio menesterosos, sucios, derribados y destruidos, nos levantó, nos lavó, nos cambió el vestido inmundo, nos perfumó con su presencia y nos sentó en medio de los príncipes de su pueblo. Aleluya. Tenemos que reconocer eso. ¿Quién no tiene la noción en esta tierra de que Dios es bueno? Si hasta aún las personas que pelearon con Dios y discutieron con Dios le dijeron al Señor, es que tú eres bueno. Aleluya, gloria a Dios. Recuerdo al profeta Jonás yendo a predicar a Nínive. No quería predicar a los ninivitas. Y cuando estaba allá, Jonás de pronto raspándose o mirando así a ver en qué momento caía la destrucción, Dios decide perdonar al pueblo. Y entonces Jonás le reclama al Señor, por eso era que yo no quería venir, por eso era que yo me quería ir para las playas de Europa, allá en España, bueno, Tarsis como se llamaba en la antigüedad, por eso era que yo no quería ir para allá. Bueno, ¿y por qué no, Jonás? Porque te conozco y yo sé que tú eres bueno. Aleluya. Y Jonás sabía que Dios quería perdonar a esa gente, pero Jonás no quería que los perdonara. Entonces vemos que se entiende a lo largo de toda la Biblia que Dios es bueno. Pero hay un momento en el cual eso que nosotros recibimos, que Dios hizo con nosotros, tenemos que empezar a hacerlo con otros. 70 veces 7. Tenemos que empezar a hacer eso que Dios ha hecho con nosotros, también con los demás. Gloria a Dios. ¿Usted lo logra siempre? No me responda nadie. Vamos a tomar lectura de otro pasaje de la palabra y miremos cómo dice Dios que nosotros al interior de la iglesia, de nuestra familia, debemos resolver los conflictos que se presenten. Porque si se habla de que tengo que perdonar 70 veces 7, quiere decir que en medio de la gente hay veces hay conflictos no resueltos. Y que esos conflictos no resueltos son los que están llevando a la persona a generar problemas dentro de su hogar, dentro de la iglesia y resentimientos. Yo concluía algo en estos días que leía este pasaje. Está en Mateo 18:15. Yo concluía esto. El Señor dice correctamente que debemos perdonar 70 veces 7. Yo concluía algo y se lo compartí a mi hijo. Le decía, hijo,
en el fondo, de verdad, toca perdonar una sola vez. Y ya se los explico, ¿listo? Ya se los explico. Es un pensamiento mío. Y el pensamiento es que cuando tú perdonas, tú no estás contando la falta. No estás contando la falta. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? No, ya lo perdoné. En septiembre lo perdoné. En octubre, en noviembre y en diciembre. Lleva 4. Eso es una persona que no está perdonando, porque está contando las faltas. Y entonces, cuando una persona perdona de verdad, ¿cuánto le da la cuenta? 0. 0. No hay nada que el otro te deba. Sin embargo, vamos a explicar aquí, según la palabra de Dios, qué quiere decir este texto en Mateo capítulo 18, verso 15. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, les han hecho cosas, vamos a ver cómo lo resolvemos. Ve y repréndele estando tú y él solos. Dejemos allí. Eso quiere decir que el Señor Jesús estaba explicándole a sus discípulos que dentro de su iglesia iban a haber conflictos. Por eso Él lo explica. Porque si no, no tiene sentido que Él diga eso. En la oración que Él hace por sus discípulos antes de ser crucificado, Él dice: Padre, te ruego que este montón de gente sean uno. Y se necesita que sean uno y que seamos uno, porque a través de esos uno iba a creer también un montón de gente en los siglos venideros. Aleluya. Así que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahí, bueno, mi esposa que sabe cómo soy yo, al interior del hogar hay veces, mi esposa: mi amor, pasó tal cosa. Y yo la freno y digo: no me cuentes. Yo eso no lo quiero saber. No, pero es que tal persona. Perdóname, amor. Es una enseñanza, listo, para no tomar de ejemplo a nadie más. Entonces hay momentos en los cuales yo freno a la persona. Digo: no, yo eso no lo quiero escuchar. Vino una persona aquí hace unos meses para acusar a una hermana. Pastor, fulana hace esto por mí, y me hizo y me deshizo y un momento. ¿Qué intención tiene usted con eso? Porque la Biblia me está mostrando que para resolver el conflicto, y repréndele estando tú y él solos. ¿Quién habitará en el monte del Señor? ¿Dónde está eso? El que contra su prójimo no admite reproche. El que contra su prójimo no admite reproche. ¿Y por qué eso? Porque es que si una persona te viene a ti a reprochar acerca de un prójimo, ¿qué intención tiene? No tiene la intención de hacer esto como está escrito. Y nosotros somos el pueblo del libro, que vive lo que el libro dice. Porque si no lo manejamos así, lo que se va a generar son habladurías, y esas habladurías las usa el enemigo para destruir dentro del hogar, dentro de la familia y aún dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Por eso hay veces hay rencillas dentro de los corazones de la gente de una misma familia, y están 2 divididos contra 3, y los enemigos de un hombre son la gente de su propio hogar, porque no resolvieron de acuerdo a la palabra de Dios lo que esta palabra les guiaba a hacer. ¿Tienes una diferencia con alguien? Busca el espacio. Oye, es que usted me hizo. ¿Qué pasó? Sí, usted me hizo. ¿Cómo así? Sí. Esto estuvo mal. Oiga, y de ahí pueden salir 2 cosas. O la persona reconoce que estuvo mal, o no reconoce que estuvo mal.
Si se reconoció que estuvo mal, entonces la palabra de Dios dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Verso siguiente. Mas, si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, cuando tú vas a resolver un problema con alguien y definitivamente los ánimos se calientan y ni la otra persona ni tú pudieron realmente en términos suaves conversar, ¿qué debes hacer? Buscar a testigos. ¿Cómo son los testigos? Imparciales. Ojalá que los testigos no tengan que ver allí. Ojalá que sean hermanos. Porque cuidado con buscar incrédulos. Porque no se puede, es un tema terrible tener litigio delante de los incrédulos. La Biblia dice que nosotros estamos preparados para juzgar. Así dice la palabra de Dios. No juzgar a las personas, sino analizar las causas para tomar decisiones. Es lo que la Biblia me está diciendo. Y estamos preparados para juzgar porque aún juzgaremos las cosas más pequeñas de esta vida y aún hasta los ángeles que perdieron su dignidad un día serán juzgados por nosotros. Así que la palabra de Dios me dice que en boca de dos o tres testigos. ¿Usted ha escuchado el término donde hay dos o tres congregados en mi nombre? Yo le digo una cosa. Yo le amo a usted. Le amo, de verdad le amo. No lo digo por decírselo. A mí me gusta que usted venga a culto. A mí me gusta que usted venga a culto y se congregue. Que nos reunamos todos. Pero si yo necesito a otra persona para que Dios esté, estoy grave. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. El que prometió estar conmigo no porque estuvieran dos o tres a mi lado, porque Él lo prometió y punto final. Aleluya. Así que cuando la Biblia dice que donde están dos o tres, estamos hablando de estos dos o tres, de los dos o tres que están acompañando para resolver un conflicto. Y el Señor está así mirando a ver qué es lo que se va a hacer. El Señor está mirando cuáles son las actitudes de cada uno de esas personas. Pero pastor, esa persona no cambia. Verso siguiente. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no, dejémoslo ahí, si no los oyere a esos dos testigos, dilo a la iglesia. Entonces a mí como pastor me toca, hermanos, la hermana Perencejita y la hermana fulanita de tal tienen un conflicto y no quieren resolverlo. Pero si dentro de la iglesia se dice, y usted sabe, vea, hay personas que muchas veces quieren tener una buena imagen frente a los demás. Y cuando tú involucras a otros, muchas veces las personas se abstienen porque quieren transmitir una imagen correcta. Aleluya. Se me quedaron serios. Gloria a Dios. Entonces, al decirlo a la iglesia, si nos oye, toda la iglesia ora por ellos. Pero si no, dice ahora, si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, nosotros, en el pueblo del Señor ya no hay gentiles. En el pueblo del Señor hay iglesia. ¿Dónde hay gentiles? En los que hoy no son pueblo del Señor. Un gentil, para los amigos y los hermanos que están nuevos, un gentil es una persona que no obedece todavía a Dios, que no conoce la ley del Señor. ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Qué hacemos con los gentiles? Piensa un momento. Porque el día viernes, nosotros después de culto, salimos a predicarle a gente que no era del pueblo de Israel. Por definición son gentiles. Entonces, ¿qué hacemos con los gentiles? Les hablamos del amor de Dios y les decimos, mira, Cristo murió por ti. Es momento de venir a buscar a Cristo porque Él quiere hacer algo en tu vida.
Tienes que dejar las cosas del pasado porque las cosas viejas pasaron. Y tal vez alguno dirá, no, pero pastor, ¿por qué me dice eso si yo soy bautizado? Llevo 5 años de ser bautizado. Yo, porque es que la Biblia me dice que tú te estás comportando como un gentil. Y te estás comportando así porque no has entendido lo que la palabra dice. Entonces, siguiendo ese debido proceso, usted lee la escritura, ahí en Mateo capítulo 18, continuamos leyendo, hijo, por favor. Dice el verso 21, volvemos al 21. Perdóname, déjame el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y entonces hubo un hermano que dijo, ay, uy, pero ¿cómo así? O sea que si yo no lo perdono, él se queda atado. Eso está diciendo eso. Eso está diciendo eso. Está diciendo eso. Y ya lleva 1, y lleva 2, y lleva 3, y lleva 4, y lleva 5, y lleva 6. Aquí va a ser donde yo me desquito, dijo Pedro. Ese Juan siempre quiere andar en competencia conmigo, corriendo más que yo, mirando que él es el que más manda, que él es el que se recuesta al pecho del pastor, que él es el que quiere estar siempre al lado del Señor, y a mí me dejan por allá lejos. Aleluya. ¿Qué se estaba generando en Pedro? Resentimiento, celos. Así que en el verso 21, atento, la jugada. Así que en el verso 21, Pedro se le acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7 es un buen número. ¿Usted no cree que 7 es un buen número? Que usted le pase a una persona 7 equivocaciones en un día. Oiga, tremendo. Y me rayó el carro y me miró mal y me pisó y me empujó y me habló feo. Ahí van como 6, todavía no van 7. Dios mío. Y entonces hay más de uno orando, Señor, mira lo que me hizo, mira cómo se está portando, Señor, págale de acuerdo a sus obras, Señor, échale un vientico allá al lago de fuego para que se prenda un poco más. Esa no es la actitud. Pero se ha sentido así en algún momento. Señor, consúmelos con el fuego de tu amor. Si no te lo llevas, te lo mando. Aleluya. Cámbialo, Señor, cámbialo. Dios mío. Pero ese tipo de personas y de individuos, Dios no los cambia rápido. Y le voy a decir por qué. Porque esos son los individuos y las herramientas que Dios usa para procesarnos a nosotros. Aleluya, aleluya. Y entonces en medio de esa dificultad, usted aprende paciencia. Porque si no fuera por esa prueba, no es que todo lo que yo le pido a Dios, Él me lo entrega enseguida. Entonces Dios, ese tipo de personas que nos generan el conflicto, Dios no se las va a llevar enseguida. La verdad, yo se lo tengo que decir. Entonces lo que el Señor Jesús le dice, verso 22, yo no te digo que hasta 7, sino te digo que aún hasta 70 veces 7. Recuerde que más le perdonaron a usted, más me perdonaron a mí. Gloria al nombre de Jesús. Se veía la bien juiciosa, ella es juiciosa. Pero hay veces dentro del hogar, los que más se hieren son las personas más cercanas. Gloria al nombre de Jesús. Probablemente si usted busca cualquier familia y le pregunta a la familia, oiga, ¿y qué le hizo el señor de la esquina? No, nada. Y su papá, su mamá, su hermano, si le contara. Entonces hay veces las cosas que hay para perdonar, hay veces son entre los más cercanos. Gloria al nombre. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo del hermano? No, 3 meses. ¿Qué te ha hecho? Nada. Y al otro hermano, ¿cuánto lo conoce? Hace 20 años. Me ha hecho de todo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo los veo a ustedes riéndose mucho en esta mañana. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Este es un tipo de esas enseñanzas donde uno no habla en lenguas, pero se lleva su parte para practicar en la casa. Gloria al nombre de Jesús. No todo es hablar en lenguas. La edificación de la palabra y la doctrina del Señor
nos ciñe del poder para seguir en el camino del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Así que vamos a tener esas personas difíciles, no a metros. No a metros. Vamos para allá, no las puede tener a metros. Vamos a tener esas personas difíciles. Vea, la carta a los Colosenses me dice en Colosenses 3:13 que nosotros debemos hacer algo con esa gente difícil. Vea, ayúdenme a leer acá. Alguien con voz fuerte que me diga cuál es la primera palabra. Soportándoos. O sea, sopórtense. ¿Cómo? Sopórtense. Aleluya. Hermana Yuli, sopórtelo. Hermana Yuranis, sopórteme. Aleluya. Hijo mío, sopórtame. Iglesia de Pasuncha, sopórtenme. Aleluya. Pero ahora dice, los unos a los otros. Soportando a mi esposa, soportando a mi hijo, soportando a los hermanos también. Porque las cosas son de dos bandos, ¿cierto? Porque para que haya esa restauración y ese vínculo, toca hacerlo. Y perdonándose unos a otros. O sea que la palabra me está enseñando que Dios previó que dentro de la iglesia, que dentro de las familias, dentro de la gente que se amaba, hubiesen conflictos. Pero Dios está mostrando su carácter para mostrarnos y enseñarnos que lo que nosotros recibimos de gracia, también tenemos que darlo de gracia con el que nos ofende, con el que nos ultraja, con el que nos hiere en la mejilla. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y perdonándose. Pastor, yo perdono, pero eso sí le digo. Diga conmigo, pero lo voy a tener diga conmigo, metros. Eso puede ser chistoso. Y eso se lo puede decir el psiquiatra, el psicólogo, el que usted quiera. Pero no es bíblico. Porque cuando hablamos del perdón, ahora dice, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó. Entonces, cuando el Señor a mí me ha perdonado, y la verdad, bastante que a mí me ha perdonado, permítame pensar que a usted también bastante le ha perdonado. Gloria a Dios, está aquí bien rosadito, sentado, sabroso, aleluya, gloria a Dios. Pero le han perdonado bastante. Y cuando el Señor lo perdona, lo aparta a usted. Nada. Él lo perdona y entonces uno se arrodilla, invoca su nombre y siente la presencia. Y es como Dios diciendo, no temas, yo estoy cercano. Yo vine a perdonar a los que se quieren arrepentir. Y me gusta que de pronto te duelas del pecado. Claro, Dios no quiere que tropecemos, pero si tropezamos y pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él derramó la sangre para el perdón de nuestros pecados y su gracia es abundante para con nosotros. Aleluya. Así que nos está diciendo, de la manera como Cristo te perdonó, perdona también a el otro. Dios mío, yo quiero que usted en esta prédica se lleve algo en mente. Se lleve algo en mente. Llévese en mente a alguna persona que lo haya ofendido. Llévese en mente a una persona que a usted lo haya ofendido. Y revise si usted hoy a esa persona lo trata de a metros. Porque si lo trata de a metros, no lo ha perdonado. Y de la manera como Cristo perdonó, debemos también nosotros perdonar. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero enseñarles hoy, aparte de esto de 70 veces 7,
¿Cuáles son los mandamientos básicos de un cristiano? Que muchos se saben los mandamientos a medias. Y como se los saben a medias, los cumplen a medias. Pastor, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Lo leyó completo. ¿Dónde está ese primer mandamiento? Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Necesito a alguien en el computador que esté atento a lo que se está colocando para proyectar. ¿Listo? Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y continúa el mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las enseñarás y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Dejemos allí. Entonces el primer mandamiento es saber que Dios es y amar a Dios con todo, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y repetir estas palabras en casa, andando en el camino, y tenerlas como una señal en nuestra mano y en nuestra frente aquí, sobre nuestros ojos. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Completo. ¿Listo? Entonces, ese segundo mandamiento está en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 17. Hoy lo vamos a aprender completo. ¿Listo? Así empieza ese mandamiento. Levítico, capítulo 19, verso 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea, no le vas a tener rasquiñita a nadie. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, que probablemente el prójimo nos hizo algo a nosotros. El vecino nos hizo algo a nosotros. Y como nos hizo algo a nosotros, si nosotros no razonamos o lo aborrecemos, estamos pecando en contra de Dios. Y continúa diciendo el mandamiento en el verso 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, o sea, Dios le pone la firma a eso. O sea que la palabra de Dios me está enseñando, verso anterior, que debemos prevenirnos del aborrecer a la persona. Porque cuando aborrecemos a otro en el corazón, estamos participando del pecado del otro. Gloria al nombre de Jesús. Cuando entiendes la intención de esta ley, de este mandamiento, el mandamiento es que la persona no solamente ame, sino que la persona esté sana en su corazón. Esté sana en su corazón, porque en el Antiguo Testamento se me enseña que del corazón mana algo. Del corazón mana la vida. Gloria a Dios. Y cuando el Señor Jesús explicó eso en el Nuevo Testamento, Él dice que del corazón, claro que mana la vida del que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, pero también dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Y hay veces en el corazón hay resentimientos. Hay resentimientos. Gloria al nombre de Jesús. Hay veces en el corazón hay iras, contiendas. Hay veces en el corazón hay orgullo. Hablaba en estos días con alguien que para pedir perdón se necesita ser valiente. Gloria al nombre de Jesús. Y para decirle a otro, tranquilo, pasamos por alto la falta, también se necesita ser valiente en el nombre de Jesús.
Porque si por el hombre fuera, el hombre se destruiría junto con su prójimo. Cuando se deja de perdonar, en el bolsillo del corazón les acabé de decir que se guardaban iras, contiendas, enojos y hasta blasfemias, rencores, homicidios, hechicerías. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces uno se da cuenta que averigua usted en las veredas por ahí y se encuentra más de uno. No, es que el papá de fulano de tal me la hizo y yo le hice brujería a la familia. Se guardan las brujerías. ¿De dónde? Salen del corazón. Pero la verdad, nosotros sabemos que cuando nosotros pasamos a entregarle nuestra vida a Cristo Jesús, pasamos de muerte a vida. Y las tinieblas ya no tienen potestad sobre nosotros. Porque he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. Y entonces se nos da la potestad en el nombre de Jesús de ser hechos hijos de Dios y que el enemigo ya no tenga gobierno sobre nuestras almas. Aleluya. Nosotros no podemos vivir como los pecadores que no conocen a Dios. Si bien hemos sido pecadores, hoy hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Y no podemos tener inmunda la sangre del Cordero. Debemos guardarnos para Él. ¿Qué pasa cuando la persona guardó esto en su corazón y entendió el mensaje y primeramente quiere, así como dijo el apóstol Pablo, ser colocado primero de ejemplo? Porque fue lo que Pablo dijo en la carta a Timoteo, que Dios lo escogió para que él fuera ejemplo. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es asegurarnos de que nosotros hemos perdonado. Señor, enséñanos a orar. Bueno, orando, no uséis vanas repeticiones. Padre nuestro que estás en los cielos. Y por ahí dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso está hablando de ofensas. Aleluya. Así que si usted quiere que Dios le perdone, usted tiene que perdonar. Cuando la persona entiende esto, ahora tiene que hacer algo. Yo no sé si ustedes en algún momento le han hecho algo tan difícil y tan que en su entendimiento ha sido tan duro que a usted le ha costado perdonar. Álceme la mano si a alguno eso le ha pasado. Álceme la mano. Álceme la mano. Bájeme la mano. Bájeme. Claro, uno sabe que la palabra dice eso, ¿cierto? Pero practicar la palabra es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a usar esta palabra para practicarla? Entonces, cuando una persona es agredida, yo les explicaba el domingo pasado que en el caso de Lamec, la violencia engendrará más violencia. 70 veces 7 será vengado Lamec, dijo Lamec. Entonces Jesús dijo, momento, no. La cura contra la violencia es perdonar aún hasta 70 veces 7. Gloria a Dios. Pero el mal queda. Un pecador engendra mucho pecado, dice la Escritura. Entonces, cuando usted le agreden, le hacen algo, en usted puede llegar a quedar un resentimiento en el corazón, un dolor. Y cada vez que tú recuerdes esos actos que cometieron contra ti, probablemente vas a sentir dolor si todavía no has perdonado. Yo he evaluado algunas veces a personas que han estado enfermas de temas graves, espontáneos. No soy médico, pero veo hay veces una correlación. Que el guardarse cosas en el alma le resulta a la persona en alguna enfermedad luego. Los médicos a eso hoy le llaman somatizar. Pero la Biblia lo enseña hace ya casi 4,000 años. Dice que la palabra, el guardar la palabra en el corazón es medicina a los huesos. Pero que el corazón entristecido es carcoma de huesos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Lo primero que tiene que hacer es tener y tomar la decisión de perdonar.
El tomar la decisión de perdonar no es un proceso, es una decisión. Lo que es un proceso es dejar de sentir el dolor por lo que nos hicieron. Usted hoy, ahora, si alguien le hizo algo, usted puede tomar la decisión y decir: Señor, yo decido en mi corazón liberar a esa persona y perdonarlo. Me hizo tal cosa, me sentí así, así, así. Señor, lo perdono delante de tu presencia. Pero ahora a la persona le queda el dolor. ¿Cómo se hace con el dolor? ¿Inyección de qué, hermana Enid? Para quitarle ese dolor del alma. ¿Psicólogo de qué? Para quitarle el dolor del corazón. Pastillas en la farmacia antidepresivas para quitarles el dolor. Eso no soluciona nada. No soluciona nada. Así que la palabra de Dios me dice que sí hay una cura para el que se siente entristecido. Ore y sea sincero con el Señor. Señor, yo decidí perdonar, pero tengo este dolor en el corazón. Cuando yo era un niño, una niña, a los tantos años, tal persona me hizo tal cosa. Señor, yo me acuerdo y todavía me duele. Señor, que yo no me acuerde con dolor de esa situación. Yo ya quiero cerrar esa página porque me han pasado décadas y yo todavía con la misma situación, que cada vez que me encuentro a la persona se me ponen las orejas rojas. Quiero cambiar en tu presencia. Gloria al nombre de Jesús. Isaías 53 dice que Jesús llevó ciertamente Él nuestras enfermedades, pero también dice que Él sufrió nuestros dolores. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos en quién descansar. Nosotros tenemos como hijos de Dios a quién entregarle lo que estamos sintiendo en el corazón. Pero entregárselo de verdad, hermano mío. De verdad, donde definitivamente si nos encontramos a esa persona que nos agredió, vamos a tener en el nombre del Señor dominio propio y decirle: buenos días, Dios te bendiga. ¿Y usted por qué está orando por mí? ¿Por qué me está diciendo eso? Porque la Biblia a mí me dice que si yo soy un verdadero hijo de Dios, tengo que orar por aquel que me agrede, por aquel que me está haciendo cosas contrarias. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Es ahí donde usted va a diferenciar los hijos verdaderos de Dios de los que no son hijos de Dios. Porque están orando por los otros. El pasado se queda en el pasado y vamos adelante a lo que tenemos adelante. Tal vez no lo hemos alcanzado todavía, pero una cosa hacemos: proseguimos al blanco, seguimos al Dios que nos ha hecho el supremo llamamiento. Aleluya. Seguir adelante. Y es momento de decirle al Señor: Señor, hasta aquí, hasta este día, yo me quedo con ese dolor porque no más. Hoy decido en tu santa presencia que hasta aquí me llegó ese dolor. Me rehúso a vivir una vida con dolor por no haber perdonado una acción del pasado. Hoy en tu nombre dame la fuerza y el dominio propio para perdonar. Aleluya. Tal vez alguno aquí me dirá: pastor, no, eso no es conmigo. Este tema es con otra persona. Yo todo lo he perdonado. Yo este tema tal vez lo necesito. Antes de que lleguen las 6 de la tarde, yo perdono a mi ofensor. Ese tema no es conmigo. Bueno, si tal vez tú piensas eso, te invito a que este tema también te lo lleves en el corazón, lo vivas y lo compartas con otro. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántas personas por no haber perdonado se perdieron y se quedaron excluidos de las riquezas eternas de nuestro Señor Jesucristo? Personas que tal vez eran buenos predicadores, eran buenos cantantes, eran buenos hermanos, eran buenos
músicos, eran buenos servidores, pero tenían en su corazón algo que no le entregaron al Señor. Me dijo una vez una hermana en una iglesia reconocida, comité de oración. Fui a visitar a la hermana estaba convaleciente y me dijo, supongamos que el esposo se llamaba fulano. Me dijo, hermano Mauricio, yo a mi esposo fulano le perdono todo. Pero lo único que no le perdono, es que cuando yo era una joven y teníamos nuestros hijos, él me abandonó. A los días volvió. Yo eso no se lo perdono. $50 años en la iglesia. No, ya llegó el tiempo del perdón. Llegó el tiempo del perdón. Llegó el tiempo de extenderle la mano al otro, pero bien. Nosotros, concluyo con esto. En este siglo nosotros tenemos un reto. El reto que tenemos es que la iglesia hay veces se quiere secularizar con conceptos psicológicos y conceptos organizacionales. Yo lo he visto y tal vez mis hermanos que están atentos también se han dado cuenta que muchas veces hay conceptos muy del hombre que quieren ser aplicados. Le voy a dar un concepto de esos que no es verdad. Este es el concepto que no es verdad. Que todos nosotros nos tenemos que llevar bien. Eso la Biblia no lo enseña. La Biblia lo que enseña es algo completamente distinto. El que nosotros nos llevemos bien, eso es un concepto de una organización. Eso llaman clima laboral. Un buen clima laboral, aquí nunca pasa nada. La palabra me está diciendo que dentro de la iglesia hay veces hay conflicto. Pero lo que no se puede ir es el amor de nuestros corazones. Que a pesar del conflicto, que a pesar de la diferencia, usted y yo tenemos que seguir amándonos en Cristo Jesús. No se trata de llevárnoslas bien. Se trata de amarnos los unos a los otros. Y yo le voy a decir una cosa. De pronto el llevárnoslas bien puede ser organizacionalmente una simulación. Pero el que ama, perdona. Aleluya. El que ama con el amor que tiene, el amor no deja de ser, sigue amando a la persona. Y me la hizo 1, 2, 3, 491 veces. Y lo sigo amando. 70 veces 7. ¿Tú cuánto me has perdonado a mí? ¿Quiere que le diga ese número? ¿Cuántas veces? Perdóneme, hermana Gumer. ¿Cuántas veces en estos 50 y tantos años de casado? Entonces no se trata de llevárnoslas bien. Se trata de amarnos y el llevárnoslas bien es una consecuencia del amor. Aleluya. Entonces cuando hay perdón, después de haber perdonado, la Biblia me enseña que ocurren dos cosas. La primera de ellas se llama reconciliación. ¿Cómo se llama? Reconciliación. Hay juzgados en los cuales las personas van a reconciliarse. Otros donde van a dividirse y divorcio y eso. Pero a nosotros se nos encargó el ministerio de la ¿qué? De la reconciliación. Entonces con el ministerio de reconciliación nosotros no podemos andar peleados porque se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué es la reconciliación? Procuremos que si alguien nos ofendió, perdonarlo
y reconciliarnos. O sea, quitar del medio lo que está obstaculizando que usted tenga una relación genuina y sincera y de cariño con la persona. Y lo segundo que ocurre se llama restauración. Y la restauración es devolverle a la persona un sitio que tenía. Cuando una persona se pelea con otro y se dan en los hogares que de pronto ha habido divorcio, mi amorcito hermoso, mi hermosa, mi cosita linda. Pero cuando se pelean, el tonto aquel y la bruja esa. O sea, cuando hay pelea, se perdió el lugar que esa persona tenía inicialmente. Mauricio, ¿usted quiere un tinto? Sí, mi amor. Mauricio, ¿con una de azúcar o dos de azúcar? Gerardo, no se puede. Aleluya. Sí, ese, el viejo aquel, hermano, pero es que ese, el que usted le llama viejo es su hermano. Así. No lo puede llamar así. No, porque don el otro, con el otro no te has peleado, con el otro no te has peleado, el otro sí es don algo. Es tu hermano, pero con el que te peleaste, sí es el fulano aquel. Restauración. Dios a usted lo restauró. Lo ha sentado con Cristo en lugares celestes. Así que yo quiero invitarle a que usted, si tiene conflicto en estos días, no le quite el lugar a la persona que la persona debe tener en su vida. Si es su mamá, es su mamá. Mami, ¿cómo estás? La señora, no, ¿cuál señora? Es tu mamá. Bueno o malo, te guste o no te guste, es tu mamá. Y la palabra de Dios dice, honrarás a padre y madre, y punto final, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La palabra dice, no le guardarás rencor a tu hermano, sino que lo perdonarás y razonarás con él. Aleluya. El viejo aquel, no, ya no más viejo aquel. Mi vecino, don fulano o mi hermano. Y si tiene que restaurar a alguien aquí, usted hoy en su corazón también lo va a hacer. Pastor, y el dolor, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios va a obrar en los corazones. Necesitamos gente dispuesta. Gloria a Dios. Si ha sido con usted la palabra o no ha sido con usted. Ha sido con usted. Y vamos a orar, hermanos míos, ahora, para que si hay algo que toque soltar, lo soltemos de verdad. Y las actitudes en la casa, de cuando el esposo se pelea con la esposa, el hijo con el papá con el hijo, la nuera con... Se acaben todas esas cosas. Y que si usted le dice amor, le siga diciendo amor. Aleluya. Si usted se acerca bien a saludar, se acerque bien a saludar. ¿Cuánto es 70 veces 7? Por día. Ya estaba la hermana Josefina contando. Lleva 489, pero la 490. Y por persona. Dios nos ayude, hermanos. Porque realmente el cumplimiento de toda esta palabra es el amor. Lo demás es pura teoría. Necesitamos vivir el amor y perdonar, tener relaciones diferentes dentro del hogar.
Hijos sujetos a los padres. Padres que eduquemos con la palabra, pero que tampoco exasperemos a nuestros hijos. ¿Cierto? Esposas sujetas a los maridos. Maridos, esposos que cuiden a la mujer y la traten suavecito, papá. Pero mujer también suavecito con el marido, porque yo tengo mi corazoncito. ¿Tiene su corazoncito, hermano Luis? ¿Cierto? Vamos a orar los unos por los otros, listo. Y me hacen el favor y me soportan el tiempo que el Señor me tenga aquí. Oremos los unos por los otros y que Dios quite todo dolor del corazón y nos enseñe a seguir adelante. Padre de misericordia, Señor Jesucristo, mi alma te alaba y te doy las gracias por tu voluntad buena y santa. Gracias porque tú nos recuerdas que hay que perdonar. Tú nos enseñas a moldear la conducta. Ayúdame a vivir esta palabra y a ponerla por obra. Ayuda a mis hermanos a vivir la palabra y a ponerla por obra. Que podamos perdonar como dice la Biblia. Que podamos, Señor, perdonar al ofensor. Padre, que los temas en los cuales hay dolor en el corazón, tú te los lleves, Señor. Y podamos, Señor, acercarnos con amor delante de aquel que nos hizo mal y decirle que tú le amas y que también le quieres salvar.